Lo que ha ocurrido con la evolución gradual del pensamiento es que ahora los seres humanos tienden a pensar en exceso. Y no me refiero al pensamiento práctico que usamos para conducir, escribir un email o resolver problemas cotidianos. Hablo de ese ruido mental constante, innecesario, que genera preocupaciones que ni siquiera existen, como cuando te despiertas a mitad de la noche y tu mente empieza a fabricar escenarios catastróficos. Esa actividad mental tan descontrolada genera una cantidad enorme de sufrimiento que ni siquiera somos conscientes de estar provocándonos. Mucha de la infelicidad que arrastramos viene precisamente de ahí, de pensamientos repetitivos, negativos y en muchos casos absurdos, que se nos cuelan sin darnos cuenta. Y lo primero que se necesita para empezar a despertar espiritualmente es descubrir algo muy simple: que tienes una voz en la cabeza que no para de comentar lo que haces, lo que ves, lo que piensas, lo que sientes. Es ese diálogo interior que todos conocemos. A veces te hablas en primera persona, otras en segunda, como si fueras dos personas discutiendo. Y puede que incluso surja una tercera voz diciendo: ¿por qué no puedo dejar de pensar en esto? Y todo eso es la misma mente. El primer paso del despertar espiritual, por muy místico que suene, es muy simple. Darte cuenta de que hay una voz en tu cabeza que nunca calla. Y si hablaras en voz alta todo lo que piensas, probablemente te tomarían por loco. Pero como solo ocurre dentro, se considera normal. Lo curioso es que no hay tanta diferencia. A veces ves a alguien en la calle murmurando solo y piensas: está fatal. Pero tú puedes estar haciendo exactamente lo mismo, solo que en silencio. El problema es que la mente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado. Así que si tienes pensamientos de miedo o ansiedad, el cuerpo reacciona como si realmente estuvieras en peligro. Se activa la respuesta emocional, el estrés y la tensión. Y si te pasas años atrapado en ese tipo de pensamiento destructivo, no solo te amarga la vida, también debilita tu cuerpo. Incluso la medicina convencional empieza a reconocer que hay una relación directa entre tu estado mental y tu salud física. Durante mucho tiempo, la medicina ignoró por completo esto. Ni siquiera contemplaban al cuerpo como un todo, y mucho menos a la persona completa. Se centraban solo en un síntoma, en un órgano concreto. Yo soy especialista en el hígado, yo en el riñón, sin ver que todo está conectado. Y sobre todo, sin entender que tú no eres solo el cuerpo, eres cuerpo y mente. Y eso forma un sistema indivisible. Por eso es tan importante darte cuenta de que hay un diálogo constante en tu cabeza. Y si observas bien, verás que muchos de esos pensamientos son negativos. No todos, claro, pero sí la mayoría en muchas personas. Por ejemplo, si ayer viviste algo bonito, un paseo, una buena conversación, una puesta de sol, puedes recordarlo un poco y sonreír, pero no le das muchas vueltas. Sin embargo, si ayer alguien te ignoró o te dijo algo que no te gustó, puedes pasarte días dándole vueltas. ¿Por qué me dijo eso? La próxima vez le voy a contestar esto. Debería haberle dicho aquello. Lo negativo alimenta muchísimo más al pensamiento compulsivo que lo positivo.
Es como si la mente encontrara en los problemas un festín. Y claro, si una gran parte de tus pensamientos son negativos, eso influye en todo, en tu estado de ánimo, en tu energía, en cómo te relacionas, incluso en lo que atraes en la vida. Hay una especie de sintonía entre cómo piensas y lo que te ocurre. No es algo mágico, es algo muy real. Yo lo descubrí siendo joven. Un día, al leer sobre la mente, me di cuenta de que la mía era casi todo el tiempo negativa. Fui un niño muy infeliz, y mi mente estaba entrenada para repetir frases como: claro, siempre te pasa a ti, siempre acabas mal. Y así era. Me hablaba con esa voz derrotista, y las cosas me salían mal. Pero entonces entendí que no era casualidad. Despertar espiritualmente empieza por ahí, por descubrir ese parloteo interno que te acompaña siempre. Y no se trata de eliminarlo del todo. Pensar es necesario. La clave es que detrás del pensamiento haya una presencia consciente, una capacidad de darte cuenta de que estás pensando. Y eso no es un pensamiento más, es otra cosa. Es la consciencia que observa. A veces lo ves más claro en los demás. Vas a una cena familiar y ya sabes lo que van a decir, porque llevan diciendo lo mismo 10 años. Juicios, quejas, historias repetidas. Es más fácil ver cómo se repite ese patrón en los otros que en ti mismo. Por eso se dice que el autoconocimiento es lo más difícil. Pero si en algún momento, mientras piensas, eres capaz de decirte: un momento, este pensamiento ya lo he tenido 1000 veces, entonces ahí hay un destello de consciencia. Ya no eres solo el pensamiento. Hay algo en ti que observa el pensamiento. Y eso, ese observar, no es una idea, es una presencia, una atención silenciosa. Y desde ahí, puedes ver que muchos pensamientos no solo son innecesarios, sino que te complican la vida. La preocupación, por ejemplo, o ese sentimiento de carencia, de que no soy suficiente, de que me falta algo. Y si crees que vas a resolver esa sensación haciendo muchas cosas, logrando más, demostrando quién eres, tarde o temprano te darás cuenta de que eso tampoco es la salida. Para ir más allá de esa sensación de vacío, de no ser suficiente, necesitas práctica interior. Necesitas mirar hacia adentro y descubrir quién eres más allá de tu historia personal. No lo que has vivido, ni lo que haces, ni lo que los demás piensan de ti, sino lo que eres en esencia, sin etiquetas, sin pasado, solo el ser. Ahí empieza la verdadera transformación. La mayor parte del tiempo, hay una voz en tu cabeza que no para de comentar lo que ocurre, opinando, juzgando, interpretando todo lo que pasa en tu vida. A eso lo llamo la voz en tu cabeza. Y lo curioso es que para la mayoría de la gente, eso ocurre de forma totalmente automática. Ni siquiera son conscientes de que tienen esa voz que no se calla nunca. Casi siempre es interna, pero a veces incluso se escapa y dices algo en voz alta sin darte cuenta, como si esa voz necesitara salir. Aunque si vas por la calle, en apariencia todos parecen cuerdos, nadie va hablando solo, pero si pudieras asomarte a la mente de cada persona, alucinarías con el ruido que hay ahí dentro.
Es como una emisora de radio que nunca se apaga. Como esas cadenas donde los locutores hablan sin parar, con voz acelerada, y parece que todo es importantísimo, hasta que entiendes el idioma y te das cuenta de que están diciendo auténticas tonterías. Pues eso mismo pasa con nuestros pensamientos. Gran parte de lo que ocurre ahí dentro es ruido sin sentido. Pensar es una capacidad increíble, una herramienta potentísima, si la usas bien. Pero si en lugar de usar tú el pensamiento, es el pensamiento el que te usa a ti, entonces se convierte en una fuente constante de sufrimiento. Hay millones de personas en el mundo que son infelices precisamente por eso. Cuando alguien dice, estoy pensando, en realidad muchas veces no es cierto, porque no tienen ningún control sobre ese proceso. Es compulsivo, involuntario. Están tan identificados con sus pensamientos que ni se dan cuenta de que están atrapados en ellos. Piensan que ellos son ese ruido mental. Se fusionan con cada cosa que les pasa por la cabeza. Y si esa voz te dice algo y tú lo crees sin cuestionarlo, ahí estás. Es verdad, es verdad. Justo hablábamos de esto ayer, cuando recordaba una etapa de mi vida en la que apenas podía sobrevivir. Vivía en Inglaterra y comía muchas veces alubias con tostadas. Era lo que había. Podría haber sido una época muy dura para mí. De hecho, tenía todos los ingredientes para que lo fuera. No tenía ingresos, no podía pagar el alquiler, y mientras tanto, veía como mis conocidos iban en BMWs o tenían vidas aparentemente mucho más exitosas. Y ahí entra el relato mental. Mira cómo has acabado. Esto es un fracaso. Has arruinado tu vida. Mira a los demás y mírate a ti, comiendo alubias de lata. Este tipo de narrativa puede convertir cualquier momento en una fuente de sufrimiento, incluso cuando no tiene por qué ser así. Porque si te comes unas alubias con tostadas sin todo ese relato mental encima, pues oye, tampoco está tan mal. Alimentan, saben bien, no necesitas adornarlo ni disfrazarlo. Simplemente puedes estar ahí, experimentándolo. El problema viene cuando construyes un yo alrededor de todo eso. Un yo que se alimenta de pensamientos compulsivos. Esto es lo que soy. Esto es lo que me pasa. Esto es lo que significa. El propio Buda ya hablaba de esto. Así que si solo te llevas una cosa de todo esto, que sea esta. Cada vez que te sientas infeliz, sea como sea esa infelicidad, tristeza, aburrimiento, enfado, frustración, ansiedad, pregúntate si esa emoción viene realmente de lo que está ocurriendo o de lo que tu mente está diciendo sobre lo que ocurre. Porque en el 95% de los casos, lo que genera el malestar no es la situación en sí, sino el discurso mental que la acompaña. Esa voz que dice, esto no debería estar pasando. Y ahí se abre una brecha entre lo que es y lo que tu mente cree que debería ser. Y esa brecha es la que crea el sufrimiento. Lo que Buda llamaba dukkha. No es tanto lo que está ocurriendo lo que duele, sino la resistencia interna a lo que está ocurriendo. El conflicto con el momento presente. Y no me refiero a situaciones en las que no puedes hacer nada. Hay momentos en los que actuar es necesario y posible, claro que sí. Pero incluso en esos casos, el presente sigue siendo como es. Lo primero es aceptarlo tal y como es. Luego ya veremos qué se puede hacer. Pero este instante es como es. Y eso, que parece tan obvio, no lo es para casi nadie.
reconocer la inevitabilidad de la hora, de lo que ya está ocurriendo. Y si puedes alinearte interiormente con eso, con lo que ya es, entonces entras en otro estado. Porque el siguiente momento, cuando llegue, también será ahora. No existe un después real. El futuro solo existe como pensamiento en la cabeza. Y sin embargo, pasamos la vida pensando más en lo que vendrá que en lo que está ocurriendo, porque no aceptamos este momento. Siempre proyectamos la esperanza de que algo mejor llegará, de que la plenitud estará en el siguiente paso. Pero así es como se nos escapa la vida real, resistiéndonos a lo que ya está aquí. Así que, si surge el malestar, hazte esta pregunta. ¿Esto que siento viene realmente de lo que está pasando o viene de cómo mi mente está interpretando lo que pasa? Y en ese momento ya empieza a haber un poco más de libertad. No sé qué pasó ni por qué, pero de repente sentí una paz profunda y no tenía nada. Era como esa paz de la que hablaba Jesús, la paz que supera todo entendimiento. Es decir, no puedes explicarla, aunque aquí estoy intentándolo. No se puede explicar por qué alguien debería sentirse así, tan en calma, sin ningún motivo externo. Por eso, creo que seas cristiano o no lo seas, hay una verdad profunda en la imagen central del cristianismo. Y esa imagen es un hombre en la cruz atravesando un sufrimiento extremo. En el fondo, simboliza a todo ser humano. Podríamos decir que Jesús es un arquetipo. Todos, de una forma u otra, somos crucificados por la vida. Todos atravesamos el dolor. Pero precisamente a través de ese dolor existe la posibilidad de trascender el ego, entrando en un estado de rendición total y aceptación profunda. En ese punto, dejas de vivir atrapado en tu mente pensante. Y lo que queda cuando dejas de pensar en ti, en tu vida, en todo lo que ha salido mal, lo que queda cuando el pensamiento se apaga, ¿qué es? ¿Sigue quedando algo de ti cuando no estás pensando en ti ni en nada? ¿Es posible? ¿Puedes ahora mismo, sentado aquí, experimentar ese espacio sin necesidad de añadirle pensamientos? ¿Puedes permitirte estar tan plenamente presente en este momento que no le pongas ninguna interpretación? Simplemente ser. ¿Y qué queda entonces de ti? No estás recordando tu historia, y sin embargo, sigues siendo tú por completo, sin la historia. ¿No es curioso? Incluso sin traer a la mente todo tu sufrimiento pasado, hay un sentido de ser. De hecho, es más fuerte. No necesitas recordar todo lo que salió mal. Ya está. Ni siquiera recuerdas tu correo electrónico. Tampoco tu número de teléfono. No los necesitas ahora. Cuando los necesites ya vendrán. Así que, en lugar de soy esto o soy aquello, lo que queda es un simple soy. Un soy limpio, sin añadidos. Eso es lo que queda de ti en este instante. Lo que queda es una quietud. Cuando el pensamiento se detiene, no es que pierdas la conciencia, no es que te apagues. En realidad es justo lo contrario. Te elevas por encima del pensamiento. No te hundes, no te desconectas, te elevas. Hay dos formas de liberarte del pensamiento compulsivo, que es como nace el ego. Dos caminos. Uno es ascender por encima del pensamiento, que es justo de lo que estamos hablando aquí. El otro es caer por debajo. Y por cierto, esa segunda opción es muy fácil. Sales de aquí,
Te vas al bar de enfrente, te tomas unos cuantos whiskies y verás cómo poco a poco el pensamiento también se apaga. Te liberas del pensamiento, sí, pero cayendo por debajo. Y dirás, qué gusto, ni me acuerdo de mis problemas. Empiezas a cantar, a reír y todo genial. Pero claro, ahí lo que estás haciendo es acercarte a la inconsciencia, y ese no es el camino del que hablamos aquí. No se trata de que la humanidad regrese a una etapa anterior al pensamiento, como si quisiéramos ser felices como los perros. Mira qué feliz está mi perro. No piensa en nada. Pues yo también quiero eso. Ya, pero tu perro no ha llegado a la conciencia pensante. Es una expresión precisa de la conciencia, pero no es autoconsciente. Tú sí. Así que lo que toca es descubrir en ti la capacidad de estar libre del pensamiento, al menos durante pequeños momentos. Este momento, por ejemplo, es perfecto para ello. Observar el mundo que te rodea sin ponerle etiquetas mentales, solo con una presencia atenta, una presencia alerta que acompaña la percepción sensorial, pero que no añade palabras, juicios ni conceptos. Solo eso, solo estar. Extractos de cómo silenciar esa voz en tu cabeza. Tus pensamientos te están haciendo infeliz. Y 2 modos para dejar de sobrepensar y sufrir, de Eckhart Tolle. Si quieres apoyar el canal y participar eligiendo los próximos temas, puedes hacerte miembro por el precio de un café al mes. Cada comentario y cada vez que compartes el vídeo estás ayudando al canal. Gracias por formar parte de esta comunidad.